¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional. Soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur vamos a estar durante esta horita compartiendo los distintos temas coyunturales y abarcativos a nivel internacional. Exactamente, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes en este sábado en Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Y como decías vos, tenemos muchos temas para estar abordando. Uno de ellos ha sido el gran tema de la semana, lo que se vivió en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Exacto, hacer un paneo general de qué es lo que ha pasado, a qué se debe, ver cuáles son las responsabilidades y cómo se proyecta en este contexto la asunción de Joe Biden como presidente el 20 de enero. Exactamente, también abordar las elecciones de segunda vuelta de Georgia y cómo queda el Congreso en base a la mayoría en un ratito nada más. También vamos a estar analizando la situación de la crisis política y crisis humanitaria en Yemen, esta república que, como catalogan algunos analistas internacionales, está viviendo una guerra silenciosa de hace muchos años. Tal cual. Por otro lado, vamos a estar trabajando un poco sobre la actualidad de Brasil en una entrevista con Gabriela Brizotti, quien es periodista, está radicada en Brasil, para poder analizar un poquito la actualidad de las últimas controversiales frases de Jair Bolsonaro. Exacto. Y ver cómo se proyecta también Brasil en la región y en el mundo. Por supuesto, muy interesante lo que vamos a estar hablando con Gabriela Brizotti, periodista, bien decías, de Brasil, que está en Sao Paulo para contarnos la situación. También vamos a estar abordando el tema de, como todos los sábados, medio ambiente, y en esta oportunidad tenemos una propuesta muy interesante, un proyecto provincial, pero en un ratito nada más. Exacto, además de un trabajo que te vamos a poner en valor esta vez para poder interpretar un poco la actualidad de los últimos años en Brasil, los distintos procesos que se han dado, pero lo vamos a ver en un ratito. Exacto, en un documental que vinculamos todas las crisis políticas con la situación actual. Realmente muy interesante, pero ahora los invitamos a que vean el video que resume los temas más importantes. Nos vamos ahora entonces a Washington, la capital política de Estados Unidos y el centro de las disputas que se vieron durante esta semana, una semana muy cargada. El día miércoles se produjo la votación, lo que se iba a dar como la votación para certificar en un congreso donde estaban las dos cámaras, en una sesión en conjunto, iban a votar la certificación de Joe Biden como el presidente electo. Un mero trámite formal, ¿no? Tal cual, una situación que se terminó convirtiendo en algo sin precedentes. Hablamos de hasta el momento 14 heridos en un principio, 4 fallecidos. Una situación, como planteaba Luz, que debería haber sido algo protocolar, algo que históricamente de hecho se tomaba como el fin del traspaso entre un gobierno y el otro, ya con la proyección para en 2 semanas asumir la presidencia. Pero todo se fue complicando con un presidente el cual ha manifestado una falta de responsabilidad cívica, la falta de capacidad de liderazgo también para con sus espacios políticos y sus referentes poder generar una instancia superadora que permita no atravesar estas situaciones. Exactamente. Lo que vimos fue un personalismo absoluto de parte de un presidente, Donald Trump, que no tuvo ningún tipo de tapujo a la hora de convocar estas marchas, estas movilizaciones, que de hecho hace semanas las venía convocando a partir de sus redes sociales en contra de lo que se iba a votar en el Capitolio de Estados Unidos. Lo que él decía es que le estaban robando las elecciones y de hecho todo empezó, se puede llegar a decir, por culpa suya, porque él, justo cuando se estaba por votar a la 1 del mediodía en el Capitolio la certificación de Joe Biden, en la Casa Blanca él organizó un mitin en donde dijo que no iban a aceptar la derrota, que jamás Washington iba a aceptar Trump había perdido la presidencia, y esto prácticamente una hora después derivó en lo que vimos durante esta semana, estos manifestantes que no eran muchos, sinceramente, se habla de entre 2.000 a 3.000 personas que estaban allí, que lograron atravesar
atravesar las vallas en la parte posterior del Congreso y ingresaron al Capitolio, en donde produjeron desmanes. Por supuesto, también hubo heridos, como decías vos, 14 personas heridas, 4 fallecidos. Una persona dentro del Capitolio fue la que falleció, que fue una mujer protestante pro-Trump. Y la cuestión es que la turba ingresó allí, pudimos ver estos enfrentamientos con la policía. También se ha criticado mucho el rol de la policía, porque la Guardia Nacional recién arribó después de 4 horas de que había estado el enfrentamiento. Provoca mucha impotencia también, por otro lado, entender que el presidente Donald Trump no se quiere hacer cargo de las situaciones que se han dado. De hecho, las convocatorias estuvieron acompañadas por él en todo momento. Sí. La mujer fallecida es una ex militar que abiertamente se manifestaba a favor de Donald Trump, y de hecho en sus redes sociales los últimos posteos realizados hacían referencia a las convocatorias de distintas ciudades, de distintos sectores. Entonces es ahí donde nos cuesta entender la falta de responsabilidad cívica y donde también esperamos ver cuáles van a ser las distintas medidas a tomar por el gobierno entrante en relación a las responsabilidades de esta situación. Es muy importante lo que vos decís. No hay ningún tipo de reconocimiento por parte de Donald Trump de los efectos de esta movilización que él llamó. Básicamente él, después de que estaba esta turba y estaba todo el conflicto en el Capitolio, en donde los senadores tuvieron que ser resguardados, los congresistas también, o sea, los representantes también, Nancy Pelosi tuvo que ser también custodiada para resguardar su seguridad. Vimos a un Donald Trump, después de que Joe Biden salió a pedir que por favor hubiera paz, que se fueran, que esto era una insurrección, Donald Trump salió a hablar a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, pero lo único que dijo es que los entendía. De hecho, los trató de patriotas a los manifestantes, que los entendía en su dolor, pero que tenían que retirarse a su casa. La cuestión es que no ha habido ningún tipo de reconocimiento de la falta de prudencia a la hora de sus palabras, de que si les vienen diciendo a un grupo de personas que automáticamente les robaron la elección, ellos van a terminar, que son los principales seguidores de Donald Trump, ellos terminan creyéndose esta situación y desbordados por la situación y por una cuestión del enojo, llevan la violencia extrema hacia las instituciones de Norteamérica. Después de esta cuestión hay que ver, como decís, la responsabilidad. Esto se da también en un contexto en el cual los senadores ya no le estaban respondiendo de la misma forma. El propio vicepresidente Mike Pence se había manifestado en relación a que no iba a modificar los protocolos preestablecidos. Además de también comentar cuál fue la medida que tomaron las distintas redes sociales, haciendo referencia a la postura que tomó Twitter, que tomó Facebook, en relación a suspender por 12 horas las publicaciones del actual presidente, en el sentido de que no llamaba a la paz social. Y es acá donde vuelvo a radicar las críticas, en el sentido de que tiene que existir la responsabilidad como jefe de Estado de un mandatario que nunca pudo llevar desde la perspectiva de un líder el norte de los Estados Unidos, y siempre jugó a la diferencia y a potenciar una grieta en el país más dividido del mundo. Eso es cierto, y esto es importante para ir a aclararlo, porque Trump, antes de que se produjera esta sesión en el Congreso en conjunto, él había llamado a que Mike Pence directamente derogara los votos que se iban a certificar, una cuestión que es inconstitucional, y Mike Pence, a través de una carta pública, lo que hace es decir que no va a acatar las órdenes de Donald Trump, que él no está en su poder, que los jefes, los padres fundadores de Estados Unidos nunca pensaron en darle el poder unilateral al vicepresidente, por lo tanto, él no iba a llevar a cabo este pedido que le realizaba Donald Trump. Esto automáticamente derivó en que el mandatario norteamericano, que está a punto de salir ya de su gobierno, dijera que Mike era un cobarde, que no había tenido el coraje suficiente para defender a la patria. Complejas palabras de un presidente que se va, podríamos decir, por la puerta de atrás en relación a lo que ha sido su último año de gestión en materia político, sanitaria, económica, y sobre todo con una salida, la verdad, que poco memorable, poco recordable. También comentar que esto se da en el contexto de las elecciones en Georgia, donde se da la segunda vuelta. Elecciones que por el resultado tentativo, por la tendencia, le da la posibilidad de quedar con 50 senadores a los demócratas, lo cual le da la posibilidad también de definir, en caso de empate, a la vicepresidenta electa, presidenta del Senado, Kamala Harris, y esto lo que posibilita justamente es en lo inmediato tener la capacidad de realizar nombramientos en forma automática, además de no necesitar DNU para aplicar sobre los principales 4 ejes de campaña que planteó en relación a lo que hace acuerdos de medio ambiente, a lo que hace
a las situaciones migratorias, a lo que hace el vínculo con la Organización Mundial de la Salud y también a las situaciones en relación a las campañas internas en materia sanitaria. Exacto, es importante lo que ocurrió en Georgia. Esto de hecho fue lo primero que ocurrió en materia política en el día miércoles, cuando se conoció que los dos candidatos demócratas habían ganado. Es importante poder destacar el hecho de que en Georgia esta elección le tocaba en realidad renovar una sola banca, pero como el candidato, o sea, el senador republicano Inhofe renunció en diciembre de 2019, por eso es que se renovaban las dos bancas, lo que le permitió la victoria del Partido Demócrata. La verdad que fue bastante reñido. De hecho, bueno, el candidato Ossoff fue el último en dar a conocer los resultados, más de un 50%, por eso habían pasado a segunda vuelta, porque en primera vuelta ninguno de los candidatos había obtenido más del 50%. Ossoff queda como senador demócrata, y también Warnock, que también hay que destacar desde este punto de vista, Warnock se convierte en el primer senador de color por Georgia. Exacto, así que la realidad es que el panorama en el mediano plazo para los demócratas en cuanto a gobernabilidad se convierte en algo bastante potable, dado que le permite gestionar por lo menos por los 2 primeros años con una mayoría simple. Hay que ver para otros tipos de leyes que vayan a necesitar una mayoría o que vayan a potenciar acuerdos justamente para poder generar esos, digamos, esas mayorías necesarias. Pero en lo inmediato, hoy por hoy, los demócratas están en condiciones de empezar a gestionar con comodidad. Exacto, van a tener gobernabilidad en Estados Unidos, por lo menos eso se garantizan a partir de esta elección en Georgia, que es importante también lo que tenemos de aclarar, el hecho de que no fue desencadenante un evento con el otro, sino que fueron dos eventos diferentes, sí golpes hacia el trumpismo, podríamos llegar a decir, en el sentido de Georgia, por el hecho de que ganaron, o sea, hacía mucho tiempo que el Partido Demócrata no obtenía la mayoría cierta, digamos, limitada en el Senado, y conserva la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque obtuvo menos de 10 representantes de los que tenía ya en el antiguo mandato. Así que la situación de Estados Unidos es muy compleja, realmente la democracia se vio muy frágil. De hecho, el mismo Joe Biden en su discurso dijo que la democracia estaba en fragilidad, y es importante destacar que la democracia es frágil siempre. ¿Por qué? Porque hay que cuidarla, hay que conservarla y hay que preservarla nosotros también como ciudadanos y ellos como ciudadanos norteamericanos, ¿no? Tal cual, así que vamos a estar atentos sobre todo a lo que planteábamos el próximo 20 de enero para analizar, para ver de qué forma se genera esta asunción, la verdad, para estar atentos en forma permanente a las distintas situaciones que también se puedan dar de acá en adelante. Recordamos que Washington está en estado de alerta, de alarma permanente hasta el 20 de enero. Exactamente. Pero ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Yemen, conocido oficialmente como República de Yemen, que está atravesando una situación muy dura, una guerra civil que desde hace mucho tiempo, hace unos días atrás, el 30 de diciembre, nos enteramos de un nuevo ataque en donde fallecieron 26 personas. Esto fue en el puerto de Adén, en donde, bueno, minutos antes había llegado un avión con los ministros del nuevo ejecutivo nombrado el 18 de diciembre por el presidente Hadi. La situación es muy compleja en lo que es Yemen o República de Yemen. La situación es que, bueno, como decíamos, viene atravesando una guerra civil de hace muchos años. Podemos encontrar sus orígenes en 2011, en el contexto de la primavera árabe, cuando, producto de las manifestaciones y de las protestas, quien era el presidente en ese momento, Saleh, dimite y deja el poder en manos de quien era su vicepresidente, Hadi. Después, en 2012, Hadi es electo presidente en un contexto, pero que supuestamente iba a traer estabilidad, pero no fue así, porque no solamente estaba atravesando una cuestión de corrupción, sino también un conflicto con los hutíes y con los separatistas del sur. Una compleja realidad en relación principalmente a las distintas acciones que se han dado del exterior. Comentamos también que en forma paralela en Yemen se han encontrado recursos naturales de gran valor, y es ahí donde también han surgido los intereses externos. Arabia Saudita ha tenido un intervencionismo muy concreto. La realidad es que los distintos intereses han llevado a una situación de pobreza muy importante. Se calcula que alrededor del 80% de los yemeníes están en situación de necesidad de ayuda humanitaria.
por lo cual es ahí donde se generan y radican las críticas a la comunidad internacional, en el sentido de que no ha existido una presencia concreta. De hecho, por ahí son más las ONG las que han cumplido roles efectivos que los propios organismos internacionales. Eso es muy cierto. De hecho, ha habido algunas campañas de la Organización de las Naciones Unidas para llevar ayuda humanitaria. Importante lo que vos decís, 81% de la población, es decir, 26 millones de yemeníes necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. E importante aclarar el tema de la intervención de Arabia Saudita, que Arabia Saudita, gracias a la intervención en el año 2015, que inicia una serie de bombardeos en la capital de Yemen, en Sana, donde se apropia los hutíes esta zona porque querían reivindicar a Hadi y volver a imponer el gobierno, fue de hecho el desencadenante de esta guerra, que lo único que trajo fue desesperanza para los civiles, que son los más afectados porque de hecho no tienen abastecimiento de alimentos, porque encima Arabia Saudita desde el año 2015 establece un bloqueo de transporte marítimo que impide que ingresen alimentos. Exacto, de hecho a nivel interno el hecho de trasladarse es muy complejo, dado que se perdieron lo que eran los servicios de corta y larga distancia. Hay tramos que prácticamente para poderse trasladar hay que contratar servicios de taxis, en el sentido de que es muy difícil y compleja la unión interna, sobre todo con las distintas perspectivas en materia política y religiosa. Hay que ver también cómo evolucionan las distintas situaciones, en el sentido de que hay zonas que están en graves situaciones sanitarias. Hablamos de graves situaciones en el sentido de que no hay ningún tipo de antibióticos, no hay presencia ni siquiera de organismos como la Cruz Roja, dadas las dificultades propias que esto representa y la falta de colaboración de países como Arabia Saudita en la zona, que las intervenciones que han planteado no han sido las más generosas. Sí, Arabia Saudita se justifica de esta acción en el sentido de que dicen que lo que están haciendo es tratar de evitar que los hutíes, que son estos rebeldes que, como decía, en 2014 toman Saná, que es la capital de Yemen, que los hutíes es el nombre que se lo conoce coloquialmente, pero ellos tienen el nombre original, que es Ansar Allah, que es un movimiento político religioso que se llaman los partidarios de Dios, que lo que ellos quieren hacer es sacar todo tipo de intervención extranjera en Yemen. Ellos se justifican de que hacen todo este bloqueo y no permiten ningún tipo de ayuda, porque si lo permiten que Irán también meta y provea de armas y de alimentos a los hutíes. Entonces esa es como su justificación. Algunos analistas plantean que en realidad esto es simplemente una excusa, porque lo que están peleando en este contexto es la hegemonía sobre el Oriente Próximo, ¿no? De hecho, en relación a lo que planteabas, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el ataque que se le realizó a una central de producción petrolera en en Arabia Saudita, en Riad, que se lo responsabilizaba a Irán, se estima que se puede haber generado desde Yemen. Entonces es ahí donde los actores externos empiezan a cumplir un rol activo, podríamos decir, además en un país que tiene características muy particulares, es un país de una belleza absoluta, tiene lugares únicos en el mundo como lo es la isla de Socotra, con una muy poca presencia del hombre, de la globalización, además de haber sido en su momento uno de los circuitos de lo que es la ruta de la seda, lugares como Shimba, lugares como Saná, que han sido cuna, podríamos decir, del desarrollo de la humanidad y de la conexión de las culturas. Exactamente, la situación es muy compleja. De hecho, la ONU, a través de un informe en el Centro de Asistencia Humanitaria, dijeron que aproximadamente en lo que lleva este conflicto, que ya supera los 5 años, 233.000 personas han fallecido, y de estas 233.000, 131.000 han fallecido de manera indirecta, es decir, que han sido afectados de manera indirecta por algún tipo de consecuencia de la guerra. Desde el hambre, desde la desnutrición, se habla de 7 millones de personas que sufren desnutrición, que no tienen posibilidades de acceder a tipos de alimentos, y de estos de 2 a 4 millones de chicos sufren desnutrición. Una imagen que de hecho impactó muchísimo fue cuando estuvo en la portada del Times la de una nena que algunos días antes de fallecer, que tenía desnutrición. La situación es muy crítica y de hecho se le reclama a la comunidad internacional la interferencia, en el sentido de que ayuden
y colaboren a ayudar, a mandar ayuda humanitaria, dinero a las diferentes organizaciones para que esto ayude a las personas que están siendo afectadas, que además están atravesando una situación sanitaria muy compleja, como decías vos, no tienen antibióticos, pero además ellos sufrieron en el año 2017 el peor rebrote de cólera en los últimos años. La situación es bastante compleja. Nosotros generamos el compromiso real de tratar de ir haciendo relevamientos en relación a un tema que la verdad ha sorprendido la poca visualización que se le ha dado, pero vamos a estar ahí para ir analizándolo y tratar de llevar la información sobre lo que vaya pasando. Por supuesto, vamos a tener novedades, de hecho, porque el 18 de diciembre se anunció este nuevo gobierno, un gobierno de coalición. Esto fue nombrado por el presidente Hadi, que de hecho está refugiado en Riad, en Arabia Saudita. Bueno, este gobierno de coalición integra porcentajes, digamos, del gobierno actual, del gobierno oficial, y además personajes del Consejo de Transición del Sur, que es este grupo separatista que lo que intentaba hacer era recuperar la independencia del sur. Bueno, vamos a tener noticias seguramente porque de hecho, bueno, ellos atribuyen estos últimos ataques a los hutíes, pero desde los hutíes dicen que no fueron ellos, sino que fueron bandas más bien extremistas. Por supuesto, vamos a estar siguiéndolo. Tal cual, pero no te vayas, quédate ahí que en el próximo bloque vamos a estar con una entrevista en profundidad, como te anticipamos, sobre la realidad que se está dando en Brasil, ver de qué se tratan los procesos que se han vivido en las últimas elecciones municipales y cuál es la proyección que se da también en este contexto de pandemia. Ya nomás volvemos. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, vamos a trabajar un poco en profundidad de la realidad que se está dando en materia político, social, sanitaria en Brasil. Exactamente, para lo cual tenemos una entrevista de lujo. Vamos a estar hablando con una periodista en Brasil. Vamos a saludar a Gabriela Brizotti. Buenos días, Gabriela, mucho gusto. Hola, buenos días a todos. Un gusto hablar acá con usted. Gracias, igualmente. Bueno, como escuchabas en la introducción, nos interesaría saber cuál es la situación actual de Brasil desde el punto de vista, primero, si te parece, empezar desde el punto de vista político. Sí, en punto de vista político estamos pasando por una situación acá que no es así tan buena, porque vivimos una pandemia, muchas personas están muriendo, hay muchas cosas a se discutir a respecto de eso. Y nuestro presidente medio que no hace bien las cosas, estaba de vacaciones en la playa, haciendo aglomeración con otras personas. Y bien, estamos en una pandemia, cosa que eso no debería estar pasando. Después, cuando necesitamos comprar jeringas para empezar la vacunación, esas cosas, nuestro presidente dijo que no hay plata, que estamos quebrados, que tiene que comprar una jeringa más barata. Así que está todo mal. En mi opinión, nuestro presidente podría hacer mucho más cosas, podría hacer una política mucho más activa con la población, pero parece que no se importa tanto así, parece que la población, si morir, como dijo el presidente, no, ¿qué vas a hacer? No trabaja con muertos, es lo que dijo el presidente. Así que es una situación muy complicada en la política. ¿Qué tal, Gabriela? Esta semana hizo bastante eje en varios titulares las diferencias que se habrían manifestado entre lo que dijo Jair Bolsonaro, refiriéndose a que Brasil estaba quebrado, y la posición que había tenido su superministro de Economía, Paulo Guedes. ¿La relación se ha perjudicado entre ambos? ¿No es tan buena como antes? Creo que ya no es tan buena así hace algún tiempo, porque ya tienen algunas cosas que Paulo Guedes habla y Bolsonaro no cree, Bolsonaro hace al revés. Así que la situación entre Bolsonaro y Paulo Guedes ya no es algo que está tan buena así. Creo que en poco, puede ser que en algún tiempo, algunos días, algunos meses, no sé, puede ser que pase algo más, poco más complicado, pero ya hace algún tiempo que ya no están tan bien así. Bien. Te consulto, Gabriela, esto de la aclaración que tuvo que salir a hacer Paulo Guedes en base a los dichos de Jair Bolsonaro de que Brasil estaba quebrado. Entonces, ¿a qué se refería Bolsonaro con que Brasil estaba quebrado y culpó a los medios de tergiversar sus dichos?
Sí, porque Bolsonaro dijo que los medios quedan diciendo que la pandemia está matando muchas personas, que ponen terror en las personas. Eso quiere decir que la pandemia no es tan mala así, pero los medios que ponen el terror a las personas y por eso las personas no están saliendo de sus casas, no están trabajando. Por ejemplo, acá en São Paulo, João Dória, nuestro gobernador, cerró todo en las últimas semanas de Natal y Navidad y Año Nuevo, así que muchas personas no pudieron trabajar y Bolsonaro queda diciendo que eso atrapalha mucho la economía, que el país está quebrado por eso, porque la pandemia que dejó el país así, además el tema de las jeringas que no puede comprar porque estás quebrado. Por eso, porque la media, los medios de prensa, Bolsonaro dije que estás poniendo terror en las personas. Gabriela, hace pocas semanas se dieron las elecciones intermedias en Brasil, en varios municipios, donde la principal sensación que nos dio fue que Jair Bolsonaro desarrolló un muy mal papel, el Partido de los Trabajadores tampoco tuvo un gran desarrollo y se volvió un poco a la elección de los partidos tradicionales de centro-derecha involucrados en el Centrão. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que ha dejado estas elecciones? Exactamente eso, todos los candidatos que Bolsonaro apoyó, que Bolsonaro dijo que eran para votar, para ganar, muchos no ganaron, la población no votó en esos candidatos, Partido de Trabajadores tampoco, creo que es un partido que ya no tiene tanta fuerza, aún más por los últimos años, todo lo que pasó acá, por cuenta de Lula y de otras cosas, así que son dos que están perdiendo muchas fuerzas y el centro está ganando, tiene más candidatos ahora, son los que tienen más, ¿cómo puedo decir? Más proyección, que yo creo que está bien, perdón, sí, está bien. En las ciudades, en esas cosas, porque la proyección ahora es que para 2022, cuando tengamos otra elección para presidente, Bolsonaro creo que no va a ganar, tampoco Partido de Trabajadores, creo que será medio para el centro, para eso, porque la población no concuerda más con Bolsonaro, tampoco con Partido de Trabajadores, así que quedan un poco divididos y esa creo que será la proyección para los próximos años. Bien, tomando un poco estas proyecciones que vos estás haciendo para 2022 y teniendo en cuenta el rol que tuvo Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia, que estuvo a cargo del Lava Jato, ¿cuál es la posición, si se puede saber, y cuál es la proyección de Sergio Moro? Sergio Moro rompió con Bolsonaro, antes eran muy amigos, antes estaban juntos y ahora ya no están más. Sergio Moro critica mucho a Bolsonaro en sus redes sociales y muchos que apoyaban a Bolsonaro antes solo por cuenta de Moro piden para que Sergio Moro salga como presidente en 2022, algo así, pero todavía no es nada confirmado, es solo cosas que los que gustaban de Bolsonaro con Moro piden para que Moro haga. Y bien, puede ser que pase eso, pero igual si pasase no creo que Moro saldría como presidente, ganaría algo así, yo no creo eso. Teniendo en cuenta que ahora se están acabando las asistencias, los acompañamientos económicos por parte del Estado, que llegaban alrededor de 68 millones de brasileros, ¿cómo crees que esto va a impactar en relación a la realidad social de Brasil y a la imagen de Jair Bolsonaro? Bien, ya estás impactando porque acá, por ejemplo, la hambre ya está creciendo mucho, hay muchas personas que no tienen más empleos, muchas personas están volviendo a vivir en situación sin comida, sin cosas básicas como agua, no sé, comida, cosas básicas. Y eso ya está perjudicando porque muchas personas que antes le gustaban a Bolsonaro están viendo que no es posible lo que está pasando. La comida, por ejemplo, acá, cuando vamos al mercado, está todo muy caro. Cada día que vamos está un precio distinto, está creciendo mucho la inflación. Así que las personas están empezando a ver que Bolsonaro ya no es más el mismo que creían que era en 2018, cuando ganó, cuando volvió a ser presidente. Así que es un clima que está muy triste de verdad porque está creciendo la pobreza, las personas están dejando de comer, es algo muy triste lo que pasa. Bien. Gabriela, y te consulto cuál es el clima también social en base a lo de Bolsonaro y en base a la pandemia y su gestión con respecto a la pandemia.
A respecto de la pandemia en social, las personas acá en Brasil, muchas ya no aguantan más quedar en sus casas, lo aislamiento, así que ya están dejando, ya están volviendo a sus vidas normales. Aglomeración están haciendo. Las fiestas ahora de Año Nuevo y Navidad fue algo horrible que vimos acá, porque muchas personas haciendo fiestas, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo estuviera normal y como si no fuera nada. Y por eso estás creciendo mucho los números de personas en hospitales, personas que están con COVID, personas muriendo. En São Paulo, por ejemplo, ya casi no tenemos más terapias intensivas para personas, están todas llenas. Así que es algo que creo que el presidente nos da el ejemplo, porque como dije, estaba haciendo aglomeración en las playas hace una semana. Si el presidente nos da el ejemplo, ¿por qué el pueblo va a hacer? Así que es algo muy complicado también. Gabriela, con el triunfo de Joe Biden, podríamos decir que Jair Bolsonaro pierde a su máximo socio político a nivel internacional, Donald Trump, y esto lo ha colocado en una situación muy distinta y muy incómoda en relación a lo que fue todo este gobierno que gestionó con su apoyo. ¿Cómo está visto en Brasil este giro de gobierno en Estados Unidos y cómo creen que puede repercutir en el gobierno de Jair Bolsonaro? Bien, presidente Jair Bolsonaro, cuando ganó Joe Biden, no quiso reconocer la victoria, quedó diciendo el mismo discurso de Trump, que las elecciones habían pasado fraudes, que no iba a reconocer a Biden, pero hace algunos días reconoció, creo que porque fue obligado a hacer eso. Pero es algo que seguramente va a afectar, porque Bolsonaro le gusta a Trump, Bolsonaro cree con las mismas ideas de Trump, y con Biden en poder, eso va a hacer algunos cambios en Brasil. Todavía no sé cuáles serán esos cambios, qué puede pasar acá en el futuro, pero seguramente van a ser algunos cambios, sí. Bien, ¿y cómo vieron ustedes esta reunión que mantuvo Bolsonaro con Alberto Fernández, nuestro presidente de aquí de Argentina, en base también a la proyección del Mercosur? ¿Tienen esperanzas de que haya un cambio por lo menos de perspectiva de Bolsonaro? La verdad no, por cambio de perspectiva de Bolsonaro yo no creo que vaya a pasar, porque Bolsonaro es muy cabeza dura, es muy que no cambia lo que cree y nadie lo hace cambiar, a no ser que la prensa empiece a hablar y todos empiecen a cuestionarlo, y ahí él va a cambiar y decir que nunca dijo lo que dijo y esas cosas. Pero yo creo que es muy difícil que cambie sus ideas, que cambie lo que piensa, porque Bolsonaro es así. Y bien, en la reunión con Alberto Fernández, esas cosas de Mercosur, creo que sería muy importante, porque necesitamos tener una buena relación con los otros países de América del Sur, del Mercosur, y si Bolsonaro sigue así creyendo o haciendo lo difícil, creo que va a quedar muy difícil para nosotros también. En su momento se habló de la posibilidad de un juicio político para Jair Bolsonaro por la mala gestión en materia sanitaria, por casos de corrupción que vinculaban a su familia y a sus hijos que también cumplen funciones parlamentarias. Rodrigo Maia, presidente de diputados, también se manifestó sobre el tema, pero después aparentemente se generó un acuerdo con algunos partidos de centro. ¿Qué nos podés decir eso en relación a un potencial juicio político de acá al fin de mandato de Jair Bolsonaro? Yo no creo que eso vaya a pasar. Ya hay pedidos para que saquen Bolsonaro de la presidencia, del impeachment, pero igual no creo. Digamos que sí sería necesario, porque lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo, es mucho más grave de lo que hizo Dilma Rousseff, en mi opinión. Y sería necesario un impeachment, que le sacasen, pero no creo que eso vaya a pasar, porque tiene muchos apoyadores en el Congreso. Como dijo usted, hizo acuerdos con el centro, que tiene la gran mayoría. Así que Bolsonaro, creo que si hubiese un pedido de impeachment, un pedido de juicio, no creo que sería en las votaciones, no iría a pasar. Gabriela, te hago la última consulta de mi parte, y algo que nosotros lo que primero pensamos cuando hablamos de Brasil por ahí es primero las playas de Río de Janeiro, y por el otro lado también algo representativo que son las favelas. Me gustaría si nos podés hacer algún tipo de paneo de la situación, cómo están las favelas en este contexto de pandemia y de pobreza. Bien, como dije, hay lugares acá que faltan el básico, que es agua, por ejemplo, para limpiar las manos, para limpiar las cosas que están infectadas con COVID, y uno de esos lugares son las favelas.
porque las personas ahí son muy pobres y les falta el básico. Muchos lo están ayudando, llevando agua, llevando comida, llevando cosas para su higiene, pero igual falta que tenga para todos, que los gobernantes se preocupen para que tengan cosas básicas, para que ellos puedan recuperarse, para que puedan se limpiar. Y por eso los números en favelas son muy grandes, números de casos, número de personas que mueren. La gran mayoría son personas pobres porque no tienen condición de pagar un hospital particular. Y el hospital público acá ya está lleno, los médicos ya no tienen más cómo cuidar de esas personas porque no tienen más espacio para ponerlas. Y un hospital particular también es muy caro acá, muchas personas no tienen cómo pagar eso. Por eso los números de las personas que están muriendo, que están sufriendo más con ese virus, seguramente son las personas más pobres, personas en favela, porque no tienen el básico y tampoco tienen acceso tan fácil así a la salud ahora. Gabriela, agradecemos mucho tu tiempo y vamos a estar en contacto seguramente a ver cómo evoluciona la situación política, sanitaria y las distintas complejidades en Brasil. Muchas gracias a usted por la invitación. Cuando necesiten, acá estoy y un gusto. Muchas gracias. Bueno, estábamos en contacto con Brasil. Exacto. Analizando la complejidad de la actualidad que se está dando con un gobierno que ha sido bastante contradictorio, que ha tenido varias críticas y con una situación político, social, económica bastante inestable. Bastante inestable, difícil, que ha aumentado la pobreza, como bien nos relataba Gabriela Brizotti, periodista que está en Sao Paulo. Muy bien su español, también fue muy clara a la hora de relatar lo que está viviendo Brasil. Ha aumentado la pobreza, hay gente que no tiene acceso a servicios básicos sanitarios como también el agua, no pueden pagar un hospital. Las ayudas por parte del Estado se han eliminado completamente. También daba cuenta de la situación de las jeringas, que no tienen supuestamente dinero para comprar jeringas de calidad. Van a tener que comprar unas más. Un Brasil que no tiene todavía un cronograma de vacunación. Exacto, esto en el gobierno de un Jair Bolsonaro que por momentos se lo encuentra ajeno a la realidad con las declaraciones que plantea, en un principio hablando de un Brasil quebrado, después hablando de que el futuro de Brasil es maravilloso, acompañado de algunos sectores neoliberales duros como lo es Paulo Guedes, después de otros sectores más devenidos de las fuerzas como han sido su vicepresidente y también las estructuras con las cuales ha generado acuerdos para que no se potencie un juicio político, pero la situación de él es muy incómoda y por ahí haciendo un paralelismo con Donald Trump, hay que ver qué pasa después de una gestión de Jair Bolsonaro. Exactamente, hay muchos pedidos, ya superan los 30 los pedidos por impeachment a Bolsonaro, uno de ellos es por crímenes de lesa humanidad por el hecho de la gestión de la pandemia y la cantidad de fallecidos que ha habido. La situación en Brasil es muy complejo y fíjate vos cómo se maneja la cuestión política, que depende más bien de las alianzas, de que efectivamente se produzca una destitución, a que efectivamente por algo que haya hecho mal el mandatario. Totalmente, de hecho haciendo un paralelo con la destitución en su momento de Dilma Rousseff, recordamos que Dilma Rousseff no se la destituye por corrupción, sino por situaciones que se dan administrativas, las cuales argumentaron en su momento, pero las diferencias son muy grandes y sin embargo con Dilma Rousseff se produjo, podríamos decir, un impeachment express. Exactamente, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más cuando volvamos del corte. ¿Por qué? Porque te vamos a presentar un documental que relata la principal crisis política de Brasil, pero antes vamos a estar hablando de medio ambiente, ¿no? Exacto, así que quédate un momento y estamos de nuevo con nosotros. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional y ahora, como prometimos, vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente. Exacto, de hecho, en esta ocasión hemos estado en contacto con un grupo de 7 chicas que están haciendo un trabajo muy interesante, muy rico, la verdad que invitan con esto que se llaman botellas de amor, que plantean justamente un proceso que es muy interesante, muy sencillo y que nos invitan más allá de las edades con el denominador común que es el compromiso planteado hacia el medio ambiente. Veámoslo.
Hola, soy Paulina Cantú, una de las 7 integrantes de Botellas de Amor Mendoza. Botellas de Amor Mendoza consiste en un proyecto en donde reciclamos los plásticos de un solo uso. Para formar parte de esto, tenés que agarrar todos los envoltorios plásticos que tengas en tu casa y luego introducirlos dentro de cualquier envase plástico. Puede ser tanto una botella de agua, de lavandina, de aceite, siempre que esté limpia y seca, igual de todos los plásticos que vos vas a introducir ahí. Estos plásticos de un solo uso pueden ser, por ejemplo, el envoltorio de galletitas, de fideos, telgopor y envases descartables. Lo que no podés introducir dentro de la botella es cualquier cosa que sea de vidrio, madera, cartón, entre otros que no sean plástico. Esto después lo tenés que llevar a cualquiera de nuestros puntos de recolección dentro de la provincia de Mendoza. Luego, todas estas botellas son trasladadas a la empresa Madera Plástica Mendoza, que está situada en Junín. Lo que ellos hacen es triturar todo este plástico y a partir de este generar distintos productos. Principalmente el que hacen son postes para viñas, dándoles así un segundo uso a todos estos plásticos que no tenían utilidad y además evitando la tala de árboles. Para más información te podés contactar con nosotras por botellasdeamor.mza y si no por nuestra página web www.botellasdeamormendoza.com.ar. Juntos podemos generar el cambio. Interpretábamos, entendíamos la propuesta de Botellas de Amor, una forma sencilla, la cual nos invita a generar un compromiso con el medio ambiente y a generar un aporte real, ¿no? Exactamente, un proyecto de aquí de Mendoza que busca cuidar el medio ambiente y por supuesto nosotros nos sumamos también a empezar a hacerlo desde cada uno de nuestros hogares. Exacto, pero bueno, ahora vamos con la propuesta de cine que tenemos para este programa. Exactamente, vamos a hablar de la producción artística y en este caso vinculamos todo lo que hablábamos con Gabriela Brizotti de la situación de Brasil, pero nos vamos un poco más allá y nos vamos a una crisis política que vivió el vecino país. Vamos a ver un documental de Petra Kostra, quien es una documentalista de 2019, se le estrenó en Netflix, pero los invitamos a ver el tráiler. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Petra, for the first time voting in the historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Mas o arrependimento eu tenho de ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
Un trabajo muy interesante, la verdad que no tiene desperdicio. De hecho, una de las cosas que desde lo personal que me parecen más valorables es justamente la sinceridad intelectual desde donde lo abarca la directora, ¿no? Exactamente, la directora es Petra Costa. El documental fue lanzado en el año 2019 por la plataforma Netflix y de hecho recibió la nominación a Mejor Película Documental para Oscar. No lo terminó ganando al premio, pero realmente tuvo un reconocimiento internacional. Y este documental refleja una mirada personal, en primera persona, de cómo ella vivió todo el proceso de la crisis política en Brasil. Primero muestra cómo asume Lula da Silva al gobierno, ¿sí? Quién era Lula, y después va mostrando el proceso de destitución a Dilma Rousseff y luego la llegada de Jair Bolsonaro. Es, como decíamos, una mirada personal, no deja de lado nunca su sinceridad intelectual y de hecho esto de mostrar su posicionamiento político en cierta forma le agrega credibilidad al documental. Algo muy interesante también es ver los números que trabajan, las perspectivas que va brindando en el sentido de que parte desde quién fue Lula da Silva, cuáles fueron sus orígenes. De hecho, hay datos, hay imágenes de archivo que son muy interesantes para valorar, además de cómo se dan justamente los distintos procesos y la forma en la que se destituye a Dilma Rousseff y también la manera en la que llega y en la que empieza a gestionar Jair Bolsonaro. Exactamente, también por supuesto introduce estos aspectos de cómo se empezaron a investigar por las cuestiones de Lavallato, quién es Sergio Moro, desde, por supuesto, importante tenerlo en cuenta, el posicionamiento político de ella, hija de militantes de izquierda que de hecho en la década del 60, 70 tuvieron que vivir en la clandestinidad porque la dictadura los buscaba. Eso todo el tiempo ella lo resalta como también para ustedes tenerlo en cuenta de que es desde el punto de vista de una perspectiva de alguien que lucha por los derechos de la izquierda. Pero está muy bien reflejado porque va mostrando a través de archivos, como vos decís, Augusto, y a partir de datos fundamentados de la cantidad de logros que hubo durante el gobierno de Lula y después lo que se asemejaba al gobierno de Jair Bolsonaro. Lo que ella plantea es que si la democracia o no está en peligro por esto de que es muy cercano a la derecha y los dichos de Jair Bolsonaro, ¿no? Algo muy rico también es ver justamente la defensa hacia la democracia que se postula en el trabajo desarrollado. Hay una lógica en la cual se hace un desarrollo concreto en el límite que hay muy fino ante el riesgo que corre la democracia. Podríamos decir que el objetivo principal de la directora también radica en poder defender las instituciones democráticas, sobre todo por los límites que ha llegado a tocar Bolsonaro y por también la reivindicación que se ha hecho al último golpe de Estado en Brasil, además al pinochetismo en Chile por parte del presidente brasilero. Exacto. Algo para destacar, pero que es muy lindo de lo que tiene esta película documental, son las imágenes del Palacio del Planalto, las imágenes del Congreso, cómo cuenta un poco la historia de qué se trata, por qué la forma, la estructura y la arquitectura del Congreso de esa manera. Tiene imágenes muy lindas y realmente tiene una duración de 2 horas, pero que se toman con mucha liviandad porque es muy claro de seguir, es muy lineal y es muy interesante el proyecto. Totalmente, así que te invitamos a disfrutarlo si tenés un ratito, la verdad que brinda información muy muy interesante. Pero bueno, de esta forma les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Nos encontramos la semana que viene para disfrutar un poco más de esto que es Enlace Internacional. Exactamente, pero antes de irnos, yo no quiero dejar de agradecerle a Kika Moda por el outfit de hoy. Ustedes también pueden acceder a ropa para todas las mujeres. Van a Martínez de Rosa 723, ingresan por el local de Carola Poggio. Ropa para todo estilo de mujer.